Buenos días, hermanos. Los niños pasen a su clase. Los jóvenes pues se quedan aquí. Sí. Vamos a dar una clase. Yo creo que a los jóvenes ya tengo prácticamente desde que empezó el año que empezamos a ver lo que es Apocalipsis. ¿Qué se les viene a la mente cuando oímos Apocalipsis? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Caos. ¿Qué más se nos viene a la mente? Algo que va a pasar. Juicios. ¿Qué más se nos viene a la mente? Estruendos. Algo catastrófico, algo del fin del mundo. Y eso es gracias a Hollywood. Eso es gracias a Hollywood. Porque la palabra Apocalipsis no tiene nada, absolutamente nada que ver con todo eso que se nos viene a la mente cuando oímos la palabra Apocalipsis. De hecho, este libro o este título de Apocalipsis, para mí, está mal puesto. Porque es una transliteración de la palabra en griego. La palabra en griego significa quitar el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y yo creo que prácticamente todas las traducciones de las Biblias lo ponen como Apocalipsis. Pero la King James, la Biblia en inglés, esa sí la pone como revelación. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Una revelación. Revelar algo, dar a luz algo. Pero para estudiar un poco más de Apocalipsis, tenemos primero que meternos en el contexto, saber qué estaba pasando en la iglesia en esos momentos, qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia en el primer siglo. Y eso es lo que quiero en esta mañana darles, ¿sí? Estudiar Apocalipsis es larguísimo. Empezamos, yo creo que en enero, más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos empezamos en enero a estudiar Apocalipsis. Vamos en el capítulo 6 apenas. O sea, ya son 8 meses y apenas vamos en el capítulo 6. Entonces, sí es muy largo, sí es difícil, a lo mejor, pero es un libro muy bonito. ¿Alguien lo ha leído de perdido alguna vez? ¿Alguien lo ha leído? ¿Y alguien le ha dado miedo leerlo? ¿A alguien le ha dado miedo? Hay muchos hermanos que dicen, no, yo no, Apocalipsis, no me gusta leerlo. Ni siquiera lo toco. E incluso ni siquiera se predica mucho de Apocalipsis. Pero es un libro muy bonito. Y es un libro que nos revela, que es una revelación de lo que iba a suceder. Pero vamos a ver nada más en esta clase y tal vez en la siguiente, nomás una introducción. Vamos a ver la introducción a Apocalipsis. Para eso, yo les decía, tenemos que ver el contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia en el mundo en ese tiempo? Entonces podemos ver ahí lo que se está presentando.
del año 30 antes de Cristo es cuando el Imperio Romano llega y se establece. Augusto, su primer emperador. Desde el año 30 hasta el año 14 es cuando el emperador romano Augusto está gobernando, y está gobernando sobre todo ese territorio. Y eso incluía Israel. Eso incluía a Israel. Y en ese periodo de ese reinado, de ese emperador Augusto, también nace un reino. Nace otro reino. Y ese reino es espiritual. Ahí también en ese periodo es cuando nace este reino espiritual. En el año 29, y ahí dice 33, la iglesia se establece. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo establece este reino, que es un reino eterno, que es un reino divino, que es un reino que va a durar para siempre. En el año 30 aproximadamente inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y en el año 33 aproximadamente nuestro Señor Jesucristo es crucificado, y 50 días después inicia en el Pentecostés, inicia la iglesia del Señor. Inicia esto que nosotros estamos viviendo hoy en día. De repente se pueden encontrar con una diferencia de fechas, pero eso es porque después se quitaron algunos años y hubo ahí una revoltura. Por eso decimos aproximadamente en el año 33 es cuando inicia la iglesia. Del año 29 al 62 son 33 años que podemos encontrar en el libro de Hechos. Toda la historia que relata Hechos están entre esos años, entre el 29 y el 62. 33 años, y muchas veces leemos la Biblia y vamos leyendo capítulo por capítulo, y pasan muchos años, y nosotros los vemos como si fuera todo seguido. Mi padre dice, yo estoy apuntando en mi Biblia más o menos los años en que están pasando cada una de las fechas. Y muchas veces nos damos cuenta en eso porque, por decir, en Daniel, vemos a Daniel y estamos leyendo Daniel y siempre nos imaginamos a Daniel como un joven. Siempre vemos a Daniel como un joven. Pero ya en los últimos capítulos de Daniel, ya Daniel era una persona ya grande, una persona mayor. Y nosotros nos lo imaginamos como un joven todavía. Entonces vamos leyendo hechos y pensamos que pues, no ha pasado mucho tiempo. Pero en realidad son más de 30 años lo que han pasado de historia de los cristianos en el primer siglo. También en esas fechas, del 29, de cuando se inicia la iglesia, hasta el año 69, esa persecución de los judíos por la iglesia. Los judíos empezaron a perseguir a la iglesia porque lo veían como una secta, los veían como herejes. Para ellos esperaban un rey terrenal. Ellos esperaban un rey que les quitara del imperio romano, que derrotara a Roma.
Pero Jesús vino de otra manera. Jesús vino como un rey espiritual, a establecer un reino espiritual. Por eso los judíos empiezan a perseguir a la iglesia. ¿Quién era el principal perseguidor? Pablo, que después se convierte al cristianismo y pasó de ser perseguidor a ser perseguido. También los judíos no se les había quitado la tradición de seguir la ley. Por eso empezaron a haber esos conflictos también dentro de la iglesia. En el año 70, el general Tito destruye Jerusalén. Y ahí se cumple aquella profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24, que se iba a destruir el templo. Y así pasó. El general Tito, sin él saberlo, fue usado por Dios. Y así mucha gente que no era judía fueron usados por Dios. Y lo vemos en la historia de toda la Biblia. Pueblos que no eran judíos, utilizados por Dios para el propósito de Dios. Así Tito, en el año 70, destruye Jerusalén, destruye el templo, y a partir de ahí ya no hay templo. Ya no hay templo. Ya no hay sacrificios. Ya no hay sacerdocio dentro del templo. A partir del año 45 al 65 empieza la evangelización entre los gentiles. Pablo, ese que era el perseguidor de la iglesia, ese que era el que andaba buscando a los cristianos para sacarlos de sus casas, ahora era el predicador de los gentiles. Empieza a expandirse el evangelio por todo el mundo, por todos lugares, por toda Asia. A partir del año 65 al 68 viene la persecución de Nerón. Nerón odiaba a los cristianos, tanto que les echó la culpa de ¿qué? ¿Se acuerdan? De incendiar Roma. Dice la historia que él fue el que le incendió. Dice la historia que él fue el que prendió Roma. Pero su coraje hacia los cristianos, ellos fueron los que quemaron Roma. Y está esa persecución. Entre el año 60 y el 100 empiezan los conflictos doctrinales. Esas doctrinas que se empezaron a infiltrar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor. Y una de esas doctrinas muy fuertes era el gnosticismo. ¿Se han oído hablar de los gnósticos? ¿Se han oído hablar de los gnósticos? ¿Sí? Para los que pasan ahí por Colón y Félix U. Gómez, ahí en el edificio ese que está en contraesquina de lo que era la clínica, no sé si es la clínica todavía, el tercer piso tercer piso en el local número tal. No. Bueno, ahí arriba hay un centro gnóstico y ahí se juntan
creo que todos los días. Pero hasta nuestros días está esa filosofía, porque viene siendo una filosofía. Esa filosofía, esa corriente religiosa. Y ellos pensaban que la salvación no se alcanzaba por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso era lo que ellos pensaban. Y esa doctrina se estaba metiendo en la iglesia. Y se metió en la iglesia. Y arrastró a muchos. Pensaban que la salvación no se alcanzaba por medio de la fe en Cristo, sino por un conocimiento intuitivo, secreto y profundo de lo divino. Esa era su idea que ellos tenían. Eso era su filosofía. Ellos pensaban, el espíritu es bueno, pero la carne es mala. La carne es mala. Entonces ellos decían, si el espíritu es bueno y la carne es mala, entonces ¿cómo Jesús se hizo hombre? ¿Cómo Jesucristo se hizo hombre? O sea, no, para ellos no era algo aceptable. Y sigue siendo todavía. Si lo divino es bueno y la carne es mala, pues no es posible que Cristo haya venido a un cuerpo malo. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino sin pecado. Vivió sin pecado. Y sabemos que el pecado es decisión de nosotros. Es decisión de cada uno. Es nuestra decisión pecar. Señor Jesucristo no tuvo pecado. Y nosotros creemos y tenemos esa fe en Él, de que el Señor Jesucristo no tuvo pecado. También pensaban que había una divinidad mayor que el Dios creador. Veían a Dios creador, pero ellos decían, es que hay una divinidad mucho mayor que Él. Y nosotros sabemos que no es así. Ese es el problema que tienen los gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos siguen todavía con ese pensamiento, que Dios fue creado, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Entonces, entender esa parte, cuando ellos piensan que por qué entonces Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, ellos no lo aceptan porque la carne está corrompida. Eso es lo que piensan ellos. Ahí en el edificio Quintanilla, usted menciona, yo vivía en la segunda planta, porque era mi hermano Raúl. Entonces a la vuelta está todavía los vecinos. Entonces ellos pensaban eso, ellos tienen esa idea. Ellos no pueden aceptar, y para ellos es creíble que Dios se haya hecho hombre y haya hablado entre nosotros. Sí, para ellos es imposible. Pero nosotros sabemos y tenemos esa fe de que el Señor Jesucristo vivió sin pecado. Que Dios es Dios creador y antes de Él no había nadie. No hay nadie arriba de Dios. No hay otro Dios arriba de nuestro Dios. Y ellos creen en eso. Y ellos pensaban que Jesús, o siguen pensando que Jesús es un iluminado. Es un mensajero nada más. Sí, hermano. Sí, porque si nosotros empezamos a razonar por medio de la lógica, como lo hacen ellos, podemos llegar a lo mismo. Por eso ellos tienen ese pensamiento, porque es razonamiento humano. Y como dice usted, no es fe. No sé. Y nosotros es por fe, aunque no lo entendamos, porque dice la palabra de Dios que las cosas ocultas, donde Dios
no es nomás para nuestra salud. Así es. Ayer veíamos en el tema de los jóvenes la fe. Cuando dudas, ¿sí? Tu fe en medio de las dudas. Y decía el hermano algo muy importante. Voy a subirles el video ahí al grupo para que vean la predicación del hermano. Y decía, no es malo dudar. No es malo que tengamos dudas. Al contrario, preguntaba, ¿quiénes son bien preguntones? ¿Quiénes preguntan todo? Porque ellos no se quedan con la duda. Y él decía, ellos no se quedan con la duda. Ellos traen la duda y preguntan, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y era lo que decía también el hermano. Nosotros debemos de tener fe en lo que dice la palabra de Dios. De esto no debemos de dudar. Debemos de dudar de quien está aquí parado al frente. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que ellos decían era verdad. Y así nosotros tenemos que ser siempre. Escudriñar las escrituras. Cuando una persona viene de una parte religiosa que viene en contra de la corriente, que viene en contra de la doctrina pura del Señor, llegamos con muchas dudas y empezamos a preguntarle al hermano que llegó a nuestro hogar y nos habló de la verdad, y siempre preguntamos, yo tengo esta duda, muéstrame cuál es la diferencia, porque yo tengo esta creencia, entonces quedarnos así es peligroso. Por eso el hermano le mencionaba, no, saca, pregunta, y cuando ya entiendas, entonces la duda se va a despejar. ¿Por qué? Porque te están enseñando con la verdad. En el año 81 al 96 llega Domiciano como emperador. Y a partir de ahí empieza a escalar esa persecución de los cristianos, especialmente en Asia. En Asia la iglesia ya se había expandido por muchas ciudades. Domiciano empieza esa persecución. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuál era el escenario de la iglesia en el primer siglo? ¿Qué escenario tenía? Estaba la persecución. Estaban empezando a ser perseguidos. Bueno, ya tenían tiempo de ser perseguidos, pero se había incrementado esa persecución, esa oposición física, moral y económica contra los cristianos. Había ese conflicto doctrinal, esos debates que existían, si debíamos seguir haciendo o siguiendo la ley de Moisés, y estas doctrinas filosóficas como el gnosticismo. Eso era lo que estaba viviendo la iglesia en el primer siglo. La evangelización se había expandido y se habían establecido muchas congregaciones. Roma y el emperador. Había muchos cristianos ya en Asia, y Asia estaba bajo el dominio de Roma. Y empieza ese conflicto de los cultos a los dioses. Había mucho culto a los dioses. Habían heredado muchos dioses de los griegos y ahora eran romanos. Nomás les habían cambiado el nombre, pero eran los mismos dioses. Y existían muchos cultos a esos dioses paganos. Pero también
el emperador se sentía un dios. El emperador se creía Dios. Desde un principio el emperador había creído que era un dios, pero ninguno había sido tan firme en que se le adorara como Dios. Y Domiciano exigía que se le adorara como un Dios. Y esa era una de las causas principales por las cuales el cristianismo estaba siendo perseguido. Porque el cristiano decía, no, yo tengo nada más un Dios. Yo no puedo adorar a otros dioses. Y Domiciano exigía que se le adorara como un Dios. Y por esa causa, los cristianos fueron mayormente perseguidos. Fueron encarcelados. Fueron echados con los leones. Creo que el hermano Jaime ya les había platicado todo el sufrimiento de los cristianos. ¿Cómo más eran torturados los cristianos? Fueron puestos como antorchas. Puestos como antorchas. Pero no era de que los mataran y luego los pusieran como antorchas. Vivos. Los quemaban vivos. Los despellejaban, pero vivos. Imagínense la tortura que era esto. Estar parados como antorchas para iluminar los caminos de Roma. Prendidos, todo prendido. Tal vez no alcanzamos a dimensionar, pero los romanos eran crueles. Eran muy crueles los romanos en sus ejecuciones, en sus castigos. Vemos la crucifixión de Cristo y la romantizamos y la hacemos muy tranquila. Pero, ¿quién ha visto la película de Mel Gibson? ¿Quién no lloró al ver esas escenas? ¿Quién no lloró al ver las escenas? ¿Sí? Y eso no es nada de lo que pasó en realidad. Imagínense los cristianos prendidos, despellejados, prendidos vivos, alumbrando los caminos. La vez pasada fuimos al aeropuerto y de regreso nos tocó ver un carro incendiado por completo. Ver un carro que se incendia, pues nos da cosa. Y verlo todo completo, incendiado, todo, y se veía la imagen del carro adentro. Ahora imagínense ver a un hombre prendido, parado en el camino, a un lado del camino, y prendido por completo. Ver su silueta y saber que era un cristiano fiel. Y ese era el escenario que estaba viviendo la iglesia del primer siglo. El tema central, y eso quiero que se lo graben siempre muy bien, el tema central de Apocalipsis, la victoria del cristiano, la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Ese es el tema central de Apocalipsis. De eso trata Apocalipsis, la victoria de Cristo. Y vemos durante todo Apocalipsis esa victoria. Nos lleva hacia esa victoria. Y si nosotros somos fieles,
vamos a alcanzar juntamente con Cristo esa victoria. Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos. Yo creo que todos queremos llegar a esa victoria. Yo creo que todos queremos estar allá con Cristo. Yo creo que todos queremos que cuando vuelva el Señor Jesucristo nos diga: venid, benditos de mi Padre. Cristo está preparando, ha preparado unas moradas eternas. Y yo creo que todos queremos estar allá. Por eso estamos aquí. Por eso venimos todos los domingos. Por eso leemos la Biblia. Por eso le adoramos y le oramos y le rogamos y le pedimos. Porque queremos estar allá. Nuestra vista tiene que estar allá con Cristo. No aquí en la tierra. No aquí en los hombres. Nosotros nos podemos equivocar. Nosotros podemos de repente decir cosas diferentes. Pero Cristo es fiel. Y para estar con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Fieles a Cristo. Fieles a su palabra. Para poder obtener esa victoria junto con Cristo. Cristo va a ser victorioso. Y si nosotros somos fieles, vamos a ser victoriosos junto con Él. Y a eso apunta el mensaje de Apocalipsis. A tener esa certeza de que si nosotros somos fieles, vamos a tener la victoria junto con Cristo. Y ese es el tema central de Apocalipsis. La victoria de Cristo y el cristiano fiel. Este libro, a pesar de que se escribió para la iglesia del primer siglo, a pesar de que está escrito para la iglesia que estaba siendo perseguida en el primer siglo, también es para nosotros. Es para cada uno de nosotros. El libro habla de personas que enfrentan luchas reales. ¿Tenemos problemas económicos? Pasamos a tener problemas económicos. Este libro es para nosotros. ¿Padecemos por nuestra fe en Cristo Jesús? A lo mejor hoy en día no estamos siendo perseguidos como los cristianos en el primer siglo. Aquí en México no existe esa persecución. Aquí en México tenemos esa libertad de poder expresar nuestras creencias, de poder predicar, de poder reunirnos, de poder salir a la calle a predicar a Cristo. Pero hay lugares, hay países donde no se puede hacer esto, donde no podemos hacer esto, de estar todos juntos reunidos. Hay países donde el cristiano es perseguido. ¿Sí sabían eso? ¿Sí conocían eso? Sí, hermano. ¿Sí?
Así es. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja aquí, que nosotros nos podemos reunir y podemos decidir cuándo reunirnos y dónde reunirnos y poder salir a predicar. Y sí es cierto, hay comunidades, sobre todo para allá, para el sur del país, para Oaxaca, para Chiapas, para aquellos rumbos. Hay localidades en donde no se puede reunir. El cristiano es perseguido y sabemos de casos de hermanos que los expulsan de las ciudades, de los pueblos, por su fe en Cristo Jesús. ¿Padecemos por la fe en Cristo Jesús? Tal vez ahorita nosotros no, pero hay comunidades que sí la sufren. Hay países que sí la sufren. Y para ellos también es este libro de Apocalipsis. Hay muchas religiones y encontramos en el celular tantas sectas y nos salen reels y nos salen videos y nos salen muchas cosas y podemos muchas veces dudar ante tanta variedad de religiones. ¿A alguien le ha pasado? Como decía el hermano, no es malo dudar, pero leamos la palabra y basémonos en la palabra. Sí, hermano. Tal vez en el principio, hermano, cuando empiezas la carrera de cristiano, al principio tú puedes, tú mismo te y puedes tener dudas. Pero ya cuando tienes que dar tiempo y has escuchado muchas predicaciones y lees la Biblia, sabes realmente que la realidad está escrita en la Biblia y lo que se te enseña de la iglesia de Cristo, porque sabemos que la fundó, sabemos que es la piedra del ángulo, sabemos que él vino a salvar a quien se pierde, y no tenemos que después de ahí no tenemos que tener dudas. Así es, hermano. ¿A quién seguimos? Así es. No debemos de dudar de eso. Si nos preguntamos también, este libro es para nosotros, si nos preguntamos cuál será el fin después de luchar por servir a Dios. A veces pensamos, es que trabajo demasiado y no veo claro, como decimos. Hago muchas cosas en la iglesia y parece que no. Y tenemos ese cuestionamiento. Si nos preguntamos también cuál es el origen del sufrimiento, es que traemos una tras otra y una tras otra y una tras otra, y nos sucede que tenemos nuestras rachitas y empezamos y oye, ¿por qué? El Apocalipsis para nosotros. Si nos sentimos atraídos por todo eso que nos ofrece el mundo, por esas cosas que el mundo nos ofrece como buenas, el Apocalipsis es para nosotros. Cuando estamos desanimados, cuando nuestra fe ha bajado, cuando nos sentimos sin esperanza. Así era como se sentían los cristianos en el primer siglo. Desanimados, su fe había bajado, su esperanza no la tenía clara. Y nosotros podemos estar pasando por lo mismo. Para nosotros también es el libro de Apocalipsis. Si enfrentamos esas tentaciones de la carne, o estamos cansados de estar luchando contra esas tentaciones que se nos presentan día con día. Día con día presentamos tentaciones.
tenemos esas tentaciones. En el celular es muy fácil encontrar muchas cosas. Inclusive siquiera sin buscarlas, el celular nos escucha y nos aparece lo que decimos. Pero si enfrentamos esas tentaciones carnales, o estamos cansados de tanto luchar, para nosotros es el Apocalipsis, para usted y para mí. ¿Cuál era el problema de los cristianos en el primer siglo? La persecución por parte del Imperio Romano. El deseo de Domiciano que se le adorara como si fuera un dios. Esa era la raíz. El culto al emperador. El emperador quería que se le hiciera culto como si fuera un dios. Y lo exigía. Y si no lo adorabas así, o morías, o tenías problemas económicos porque nadie te quería vender, te señalaban, este es cristiano, a este no le vendo, o a este le vendo más caro porque es cristiano. Y eso era lo que estaba sufriendo el cristiano en el primer siglo. Y venía la duda: ¿quién es el rey soberano? ¿El emperador o Cristo? Los cristianos estaban sufriendo en el primer siglo y sufrieron mucho. Por eso se escribe Apocalipsis. La victoria sobre todo el enemigo. De eso trata. Y vamos a encontrar en Apocalipsis a la bestia, que era la persecución. Vamos a encontrar al falso profeta. Vamos a encontrar a la gran ramera. Vamos a encontrar al dragón. Y ahí están quiénes eran cada uno de ellos. Y ahí están cada uno de ellos. La persecución, las falsas doctrinas, la mundanalidad y Satanás. Pero nunca nos olvidemos del tema central de Apocalipsis. La victoria de Cristo y la victoria del cristiano fiel. Ese es el tema de Apocalipsis. De eso trata todo el libro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Hermano. No me gusta hablar, a la hora viejo. Usted hable. Pero, Nosotros le limpiamos. Miren, hermano, gracias a Dios tenemos esa hermosa libertad aquí en nuestro país, de que no tenemos ninguna restricción de nada. Y todo así como estamos. Si nos trataran así como a los primeros cristianos, ¿cómo estaríamos? Estaremos llenos. Si así que van a perseguir, fíjate cómo estamos. Ahora con esto, Contaba en una historia que veía. Decía que había ido a un pueblo de allá de Oriente, donde el cristiano no se puede reunir libremente. Y lo llevan, porque lo invitaban a predicar, lo llevan a un departamento.
y todo el día para que se reúnan toda la gente. Pero los cristianos duraban horas para poder llegar a ese lugar donde la iglesia se reunía. Y venían de lugares muy distantes. Era un lugar donde no se podía libremente reunir. Nosotros batallamos a veces para venir a reunirnos. Batallamos para venir, para estar aquí en la iglesia, para quedarnos a la segunda hora, que también es parte del culto de adoración, para venir entre semana. Nosotros también batallamos, pero no es porque seamos o estemos siendo perseguidos, sino porque tal vez nos falta, como dice el hermano, que seamos un poquito más perseguidos. Nos persiguen los sábados, nos persiguen Son los que nos persiguen. Ok. Pues muchas gracias, espero que hayan aprendido algo. Llévense todo esto a su casa, lean Apocalipsis, pero ya léanlo de una forma diferente. No lo lean con miedo, léanlo de una forma muy diferente. Y van a ver que le van a agarrar sabor. Es un libro muy hermoso, muy bonito, pero sí hay que explicar algunas cosas porque son cosas que nosotros no vivimos en el día a día. Son cosas que vivieron los cristianos del primer siglo, pero es algo muy bonito, la victoria de Cristo. Y tenemos esa confianza de que Cristo es victorioso y si somos fieles, vamos a estar con Él victoriosos. Para la siguiente hora del himno de la cena, nuestro hermano Irán dirige la cena, hermano Mario García, la oración por el pan, Martín García, la oración por el jugo, hermano Ramón, la lectura, nuestro hermano Antonio, la predicación, nuestro hermano José Mario, el himno después de la predicación, nuestro hermano Erasmo, y la oración final, nuestro hermano Mario Saucedo. Repito, himno de la cena, nuestro hermano Irán, dirige la cena, Mario García, oración por el pan, Martín García, oración por el jugo, nuestro hermano Ramón, lectura, nuestro hermano Antonio, la predicación, nuestro hermano José Mario, el himno, nuestro hermano Erasmo, y la oración final, hermano Mario Saucedo. Señor les bendiga.